Es un placer poder compartir la palabra de Dios en nuestra casa y como siempre creemos que el Señor va a estar respaldando su palabra. Y esa palabra es poderosa, es una semilla que tiene un poder tremendo. Usted sabe que cuando yo trabajaba para CBN, un ministerio cristiano, yo trabajaba en Costa Rica, pero hay un brazo humanitario de CBN que ayudaba en diferentes áreas. Tenían desde un avión hospital que llegó una vez a Nicaragua a ayudar a los damnificados del huracán Mitch. También en Guatemala ayudan todavía con semillas, medicamentos a muchas comunidades, en su mayoría comunidades indígenas. Y en una ocasión pues me tocó ir a Guatemala a verificar. Estábamos haciendo una auditoría de pues, todas las entregas, de que la ayuda que se llegara realmente se repartiera. Y me llamó la atención ver, dos cosas me llamaron la atención: que los medicamentos están vencidos. Yo dije, ¿cómo que los medicamentos están vencidos y todo? Y ya me explicaron que aunque hay un medicamento vencido, no quiere decir que usted se está tomando un veneno. Lo que quiere decir es que de pronto la potencia del medicamento no es tan alto. Entonces yo dije, bueno, ahora cuando estoy en la cena y miro que está un poquito vencido algo, digo, bueno, tal vez me tenga que tomar 2 para que me haga el efecto, pero eso fue una cosa. Y la segunda cosa que aprendí es que las semillas que llegaban decían que eran semillas de un 75% de germinación. Y yo no tengo ni idea de jardinería. Entonces yo pregunté, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Y estaban diciendo que realmente es una buena semilla porque no todas las semillas son de buena calidad. Y yo, mire usted, no sabía. Entonces yo digo, bueno, Señor, tu palabra es una semilla de excelente germinación y por eso Jesús dice que esta palabra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, es una buena semilla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente preparar el terreno del corazón y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tu palabra dé fruto en mi vida y te pido que me ayudes a que sea una buena tierra. Amén. Así que oramos en esa dirección. Señor, yo te doy gracias por esa palabra, Señor, que es viva y que es eficaz, es productiva, es una buena semilla. Gracias, Señor, porque desde esta casa yo recibo, Señor, una semilla buena para mí y yo creo, Señor, que mi corazón está listo para recibirte. Yo quiero, Señor, no ser un oidor olvidadizo, sino yo quiero ser una persona que cuando oye, aplica esa palabra y esa palabra dé fruto en mí. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, haz esa obra preciosa de recordarnos tu palabra, de ayudarnos, de corregir, Señor, lo que esté torcido. Y te pido que nos ayudes cada día, Señor, a ser transformados a tu imagen, que vayamos, como dice tu palabra, de gloria en gloria en el nombre de Jesús. Yo oro por aquellos que están cansados, que están tal vez desanimados porque vuelven a caer y vuelven a caer. Están como el cantante que dice, tropecé de nuevo en la misma piedra, caramba, Señor, otra vez aquí, estoy desilusionado, pero yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra sea removiendo toda piedra, como dice tu escritura, que se remuevan las piedras, que se remuevan, Señor, todas las cosas que quieren ahogar tu palabra también. Y en el nombre de Jesús, Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que esta sea una oración de todos. Quiero hablarles de actitudes para una vida plena, pero el día de hoy quiero enfocarme en una actitud. ¿Cuántos aquí quieren tener una vida plena? Algunos que no levantaron la mano, al final los espero. Yo creo que Jorge les puede mandar a recetar a algún psiquiatra por ahí. Todos queremos una vida plena, todos queremos una vida buena, todos queremos vivir bien en la vida. Pero muchas veces malinterpretamos lo que es plenitud y malinterpretamos lo que es tener una buena vida y nos esmeramos por obtener tantas cosas que al final nos damos cuenta que no es necesariamente lo que satisface. Y estudiando la palabra de Dios, yo me doy cuenta que la Biblia tiene un montón de... Bueno, hay una parte en el Nuevo Testamento en donde el apóstol nos dice que no es solamente tener la fe nos salva. La fe en Jesucristo nos da vida, nos da vida eterna, nos da vida en abundancia, pero dice que además de nuestra fe, nosotros tenemos que trabajar en añadir a esa fe
virtudes y añadir un montón de actitudes, le estoy llamando yo hoy, para que nosotros podamos vivir bien. Y una de esas actitudes que hay que añadir a la virtud y a la piedad es precisamente el contentamiento. Y yo hoy quiero hablar del contentamiento, de esta actitud que, como toda actitud, es una disposición voluntaria. Diga conmigo, voluntaria. O sea, que no es que yo nazco y siento y como yo soy así, pues me sale esta actitud. No, las actitudes son algo que usted tiene que decidir, abrazar, aprender y aplicar. Esto es una actitud. Entonces, por eso es que uno tiene que aprender y adquirir la actitud de contentamiento. Ahora, el contentamiento muchas veces se confunde con el conformismo. Y el conformismo realmente tiene que ver con uno aceptar la situación que le toque. Ay, ni modo, pues me tocó esta. Esta es la vida que me tocó vivir. Esta es la pena que me toca cargar. Y es como una rendición. Cuando tú te vuelves conformista, tú realmente estás casi que pues aceptando lo bueno, pero también lo malo. Y muchas veces el conformismo tiene su base en el temor, en el miedo o en la inseguridad. En el temor de creer que puedo perder, si me arriesgo, si lucho por algo más, puedo perder lo que tengo. También tiene su base en la inseguridad porque puedes decir, no, pues ya el sistema es así. Ya yo no puedo hacer nada para cambiar las cosas. Y es cierto, van a haber cosas que no se pueden cambiar, aparentemente, pero no necesariamente es lo que yo quiero hablar en esta noche, que es el contentamiento. No se trata de ser conformista, ¿sabes por qué? Porque si tú abrazas como actitud de la vida el conformismo, nunca vas a esperar nada bueno. Te vas a quedar como estás. ¿Por qué? Porque el conformismo te quita el impulso para luchar porque las cosas sean mejores. Te quita el impulso para orar oraciones diferentes. Ya ni siquiera oras, porque ¿para qué? Si todo va a ser igual. Entonces, cuando nosotros no estamos con el conformismo, realmente nosotros podemos pedir y podemos esperar que las cosas cambien, que las cosas sean mejores y que no nos vamos a quedar en el punto donde estamos. ¿Me estás siguiendo? Y eso no tiene nada que ver con la ambición, porque muchas veces se tiene un temor en el cristianismo de pecar, de ser ambiciosos. Y Dios es un Dios ambicioso, en el buen sentido de la palabra. Porque Dios quiere que todo el mundo le conozca. Él no dice, ay, sí, no importa, Señor, con unas ovejitas que me des, con unas cuantas personas que me des. No, yo he venido al mundo para que el mundo me conozca, dijo Jesucristo. El mundo. Y cuando estas ovejas o ese pueblo no lo quiso recibir, Él dijo, ni me achicopalo. ¿Por qué? Porque hay otras ovejas que yo estoy mirando que voy a alcanzar. Entonces Él tenía una visión ambiciosa, una ambición grande. El problema es en dónde ponemos la ambición. El problema es cuando creemos que la actitud de la vida es la ambición, que la actitud para vivir es siempre acumular, o cuando pedimos, como dice el apóstol Santiago, pedimos, pero pedimos para gastar en nuestros propios deleites. O sea, para mí, cuando Dios quiere que seamos canales en donde fluya su bendición y en donde mientras más demos, experimentemos el que recibamos más. Amén. ¿Por qué? Porque Dios dice, por ejemplo, en la parábola de los talentos, el Señor habla siempre me había llamado la atención, ¿por qué cuando Él le da a una persona 5 talentos, a otra persona le da 2 y a otro le da 1? Cuando el de 5 lo multiplica, el de 2 también lo multiplica, pero el de 1 lo entierra. Al final de la parábola Jesús dice, agarró ese talento y se lo dio, fue al de 5. Y yo dije, ay caramba, le hubiera dado como al de 2 para que pudiera tener más. No, es que Jesús sí sabe dónde va a invertir. Jesús invierte donde realmente haya producción, porque Él mismo cree en que su semilla es una semilla que puede dar al 100. Y Él no sueña en poco para nosotros. Y aquí la pregunta sería, ¿y por qué nosotros no estamos ambicionando y pidiendo? O sea, ¿por qué nosotros no estamos esperando, anhelando que esos sueños de Dios se cumplan en nuestra vida? Sino que nos conformamos, no, pues está bien, Señor.
Tú sabes que cuando yo vivía en Colombia y hubo un momento en donde era una ironía que vivíamos porque mi padre era dueño de una empresa de transporte y pues por lo tanto de transportes de buses y de taxis en la ciudad. Y por este tema de la separación de mis padres, él se rehúsa a dar ni un peso. Por lo tanto, por varios años, casi 8 años, nos tocó realmente ver la misericordia de Dios y una madre soltera, una jefa de hogar que le tocó realmente fajarse, como decimos, a trabajar y a sacar adelante una casa. Y yo por eso siempre honro a todas esas madres o padres que están solos en esta labor, porque no es nada fácil, pero qué hermoso es cuando se agarran del Señor y qué hermoso es cuando ven a un Dios siendo el Padre y el proveedor de esa casa. Y así yo lo experimenté por 8 años. Vimos cómo el Señor, pero sin embargo a veces nos tocaba caminar. Y entonces eso me encantó porque hablando de la actitud de que se aprende el contentamiento, me encantó que pues nos tocaba. Ella era pues muy inteligente porque Barranquilla es un lugar caliente, allá hace calor o más calor, o sea, no es así como que fresquito, es el trópico. Y entonces ella decía, nos vamos temprano a la iglesia caminando y nos vamos a regresar en bus, claro, porque el regreso es a las 12, 1 de la tarde y ahí sí que hace calor. Así que mientras que íbamos, ella decía, hey, ¿por qué no cantamos unos coritos? Y ahí empezó nuestro gran talento. Si ustedes ven este talento, bueno, no el mío, pero sí el de mi hermano menor, íbamos cantando todos los coritos. Y habían, pues mi hermano podría tener 10 años, yo tenía 11 años, yo tenía 9 años y el menor tenía 2 años. Pero él a la par de nosotros, chiquititos, caminando, que podrían ser 20 cuadras y llegábamos a la iglesia con un gozo, frescos y contentos. ¿Por qué? Porque realmente cuando hay una actitud de contentamiento, tú puedes volar por encima de la adversidad. Tú puedes realmente tener cosas en tu vida que te producen satisfacción. Entonces, yo estoy como muy inspirada, ya me estoy saliendo de las notas, pero quiero definirles lo que es realmente el contentamiento. Ya vimos que no es conformismo, ya vimos que tampoco hay que tenerle miedo al ambicionar las cosas que Dios tiene, lo mejor para nuestras vidas. El contentamiento sí es una actitud y es un sentimiento, o sea, termina produciendo un sentimiento de satisfacción que no depende de lo externo. La satisfacción no viene de lo que tengo o no tenga, sino que es una convicción interna de bienestar. ¿Me está siguiendo? Es una convicción interna de que voy a estar bien y estoy bien en medio de esta circunstancia. Entonces, quiero dar algunos puntos. Número 1, como ya dije, me brinqué el bosquejo, bueno, no importa, de pronto usted no lo oyó, pero no se nace con el contentamiento, no se nace con la actitud. Como toda actitud se tiene que aprender. Y quiero que usted vaya conmigo, vamos a estar solamente enfocados en el libro de Filipenses, que es conocida como la carta del gozo, la carta de la alegría. Es una carta que por todos lados el apóstol está diciendo, alégrense, me siento alegre, qué contento estoy. Y usted se imagina que él está, mejor dicho, escribiendo esa carta así desde un jacuzzi o en el Caribe, en el Mediterráneo, así viendo el mar. Se inspiró, el hombre estaba inspirado, estaba feliz cuando escribió esto. Pero si usted supiera que esta carta es hecha desde una prisión, desde una cárcel, esta carta está escrita. Y entonces, él dice en Filipenses, y quiero empezar en el capítulo 4, versículo del 11 al 13, dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Yo sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Pero he aprendido a vivir en todas y cada una de esas circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez, porque todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. La fuente de su alegría y la fuente de su gozo no dependía de lo externo, dependía de una convicción interna, que él tenía una fuerza interna en él, que era saber que Cristo era quien lo fortalecía en cualquiera que fuera la situación. Pero la invitación aquí es: aprende como él. ¿A qué? A tener el contentamiento, pero a tenerlo entendiendo que hay una fuerza en ti, que es Cristo en ti, que te puede ayudar a crecer y a pasar por encima de toda situación. Como ahora te dije, aunque era caminando, pero íbamos adorando, íbamos alabando. Siempre me acuerdo y admiré tanto a un pastor en New Jersey, un amigo nuestro, que él decía que pues en situaciones de escasez a veces llegaban y le cortaban la luz. Y él tenía niños pequeños. Y entonces él dijo: yo nunca le dije a mis hijos, no, es que no hay plata, me cortaron la luz. Él decía: chicos, como Abner, les tengo una sorpresa. Y los hijos decían: ¿qué, papá? Dijo: hoy es noche de velas y de carpas. Nos vamos a ir a dormir en el patio. Y así montaba la carpa y llevaba las linternas y decía: pero no se pueden prender las luces. Quien prenda la luz pierde. Entonces todos tenían que andar con una lamparita. Y todos eran fascinados cuando era la noche de carpas. Y él decía: si supiera que era que yo andaba rebuscando a ver cómo poder pagar esa cuenta. Y así, no sé cómo hacía con el agua. Tal vez decía: hoy todo el día en pijamas, nadie se baña hoy. Segundo, acerca del contentamiento. El contentamiento, esta me encanta porque te permite ver la mano de Dios en medio de la adversidad. No es que simplemente pases hambre, no es que simplemente tengas escasez y digas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, puede haber una fuerza, pero es que cuando hay contentamiento y no queja, lo que empieza a suceder es que tú empiezas a ver la mano de Dios en medio de la situación. Y aquí podemos ver en Filipenses, en este apóstol, que dice en el capítulo 1, versículo del 2 al 14, dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, quién sabe lo que le había sucedido en la prisión, no cosas buenas, pero no importa, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Mira, es que me pasó esto terrible, pero es que en medio de la adversidad estoy viendo a Dios actuar. Yo te voy a decir una cosa: cuando después de este momento, de estos años de estrechez económica, pues había un testimonio tremendo. Mi padre se convierte al Señor, él más bien se vuelve muy espléndido con nosotros y empieza a dar y a ser el papá. En algún momento yo extrañé, le decía a mi mamá: ¿sabes qué extraño? Extraño cuando yo le oraba a Dios por el día de mañana, y extraño ver a Dios sorprendernos y dejarnos con la boca abierta. Estoy agradecida porque ahora no tengo que estar orando por el día a día, pero realmente es que en esos momentos de estrechez yo vi el amor de Dios, vi la protección, vi el cuidado de Dios, y esos fueron depósitos de fe en mi vida. Yo hoy en día puedo descansar en muchas áreas y no ser áreas de conflicto. ¿Por qué? Porque tengo un testimonio de fe, que en medio de la adversidad Dios abrió camino, Dios fue fiel. Yo recuerdo en una ocasión que éramos jovencitos, adolescentes, y nos habían invitado, pues habían abierto las inscripciones para los campamentos de jóvenes. Y éramos 2 hermanos y mi mamá no podía pagar los campamentos. Y entonces ella dijo: bueno, aquí hay de 2. Mañana es el campamento, yo no pude pagar la inscripción, pero pongan la fe a ver qué hace el Señor. ¿Y qué van a hacer ustedes? Bueno, vamos a armar la maleta para el campamento. Y nos pusimos, mi hermano y yo, a armar la maleta.
Y nos sentamos, eran las 8 de la noche, 8:30, y la maleta lista, y al día siguiente era el campamento, bien temprano. Y nosotros pues con la maleta lista. ¿Qué creen? Tipo 9:30 de la noche. Una moto, el pastor de jóvenes tenía una moto y timbra. Y dice, ay señora, perdone que llegue a esta hora, pero es que hicimos los conteos, miramos que sus hijos no estaban. Y ellos siempre están participando en las actividades de jóvenes. Y la iglesia quiere donarles el campamento a sus hijos. Y nosotros, Señor, gracias. ¿Sabes qué? Y eso, recuerdo que años después, cuando yo estoy a punto de mudarme a Costa Rica definitivamente a vivir, teniendo una herencia, ya mi papá había fallecido, nos había dado herencia, no teníamos ningún tipo de estrechez económica, pero por una razón u otra, yo no pude comprar los pasajes, de eso de que el que te iba a pagar no pagó y el otro tampoco y el otro pagó, y como que de pronto me vi otra vez sin la posibilidad de comprar ese boleto. Y el vuelo era, digamos, eso fue el día anterior y yo todavía no había podido comprar el boleto. Yo dije, no puede ser. Y nosotros pues no usábamos tarjetas de crédito. Dije, no puede ser esta situación, no puede ser. Me acordé de cuando, en esas épocas, yo dije, pues me va a tocar hacer la maleta otra vez. Y vine, hice la maleta, iba para ya el campamento de adoración. No, de hecho, me iba a vivir a Costa Rica. Me faltaba una sola maleta, porque ya tenía como 5 hechas, me faltaba la mía. Yo me iba a vivir allá, pero me pongo a hacer ya la última maleta y cierro. Y al día siguiente, llama una prima de Bucaramanga, de otra ciudad, y dice, ay Gloria, ¿cómo estás? Llama a mi mamá, bien, todo bien. Y cuéntame, ¿pasa algo? No, nada. Ay, no, es que yo desde anoche estoy con una cosa que te llame. Pero yo no entiendo por qué todo bien. No, todo bien. Bueno, lo único es que aquí Gloriana pues va a viajar hoy. Mi mamá tiene una fe tremenda. Ella va a viajar hoy, solo que todavía no hemos podido comprar el tiquete. Y es hoy el vuelo. ¿Cómo que es hoy? ¿A qué hora va a ser? No, como en unas 4 horas es el vuelo y ella pues todavía no ha podido comprar porque pues me ha quedado mal aquí. Tú sabes cómo a veces pasa que se atrancan las cosas. Y dijo ella, pues eso era, por eso es que el Señor no me dejaba dormir. Ya mismo le deposito para que compre ese boleto y después usted, claro, no, yo te lo doy enseguida. Gloriana, ya, respondió el Señor. Yo, gracias Señor, como en los viejos tiempos. Gracias Señor. Entonces, voy a afanarme por algo, voy a quejarme por algo. Mejor voy a abrazar una actitud de donde diga, Señor, sabes que sorpréndeme. Y esa siempre es mi oración, Señor, yo quiero que tú sorprendas mi vida. ¿Por qué? Porque a veces yo digo, como el testimonio de la hermana, que pase así. Pues no, porque Dios no es un Dios que repite. Dios es un Dios que hace cosa nueva, dice su palabra. Yo soy un Dios que hago cosa nueva y Él se quiere lucir en tu vida. ¿Y sabes qué? Y a veces la respuesta va a ser, pues no, papito, pues se queda. Y a veces me ha tocado escuchar no y ok, me quedé con las maletas hechas. Pero aprendo una lección. O sea, siempre hay un Dios obrando detrás de toda situación, por más adversa que sea. Y el contentamiento permite que eso pase, permite que eso crezca. Entonces, Pablo estaba encarcelado, dijo, pero ¿saben qué? Estoy alegre, dijo, estoy alegre porque yo desde esta prisión he podido predicarle hasta los de la guardia del palacio de César. Hasta la guardia real saben y algunos se han convertido a causa de mis prisiones. O sea que Dios torna todo para bien y por eso estoy alegre, dice él. Tercero, el contentamiento, a diferencia del conformismo, te permite seguir adelante en la misión de tu vida. Tú tienes un sueño, tú tienes anhelos en tu vida, tú tienes algo que quieres alcanzar. El conformismo dice, no, pues ni modo, no se pudo, me quedo aquí. Pero el contentamiento en la vida lo que hace precisamente es que puedas seguir adelante. Y lo vemos en Filipenses, en el capítulo 2, del 15 al 18. Dice Pablo, su misión en la vida, antes de leerlo, es la misión en la vida o el propósito por el cual Pablo escribió estas cartas es para animar a los creyentes a que sigan su fe, a predicar la fe en Jesucristo, pero a que no aborten la fe
por las situaciones, sino que sigan adelante. Entonces Pablo les anima y les dice en esa carta: lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense, en el versículo 16, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esa alegría. Claro que sí, deberían alegrarse, y yo me voy a alegrar con ustedes. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que él tiene esa misión tan clara que aún si tiene que perder la vida por esa misión, él lo hace con gusto. Y me voy a alegrar porque yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé que participo de alguna manera con el sufrimiento de Cristo, y eso para mí es un privilegio. Y si ustedes lo hacen también, entonces vamos a compartir una alegría. O sea, sufrir y padecer por una misión tan noble, dice él, esto es causa de alegría en la vida. A veces puede ser que te sientas mal porque estás siendo rechazado, criticado, juzgado por tu fe. Es posible que nos equivoquemos en el momento de compartir la fe y caigamos mal. En esto tenemos que pedirle a Dios sabiduría de hacer, como decía Pablo, oren por mí para que yo predique con denuedo, que quiere decir valentía y gracia. Predicar la palabra de Dios. No se trata de defender mi fe ni mi punto para ganar una discusión. Se trata de que Cristo brille y la gente pueda ver a Cristo. Pero muchas veces, aunque tú lo quieras hacer bien, va a haber gente que le molesta tu integridad. Va a haber gente que le molesta tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque no le vas a aplaudir las cosas mal hechas. Y entonces se sienten incómodos contigo. Porque si hay compañeros de trabajo que quieren robar tiempo, que quieren hacer las cosas malas, van a decir, aquí está el santurrón, o aquí está, no sé cómo quiera que te digan, pero aquí está. Y entonces puede ser una piedra en el zapato, y de alguna manera te quiero decir que estás participando de alguna manera de los sufrimientos de Cristo, aunque todavía no hemos dado la vida por el Señor. Pero hay hermanos en otras partes del mundo donde sí están sacrificando su vida por causa del Evangelio, y necesitan nuestras oraciones. Necesitan que nos acordemos de aquellos que no pueden estar reunidos en un lugar muy cómodo ni adorar a Dios libremente, pero oramos que su fe no falte. Oramos que ellos puedan seguir proclamando este mensaje de liberación, este mensaje de luz, este mensaje de amor que el Señor Jesús vino a padecer para poder entregárnoslo. Tú sabes que cuando tú tienes este espíritu, esta actitud en tu vida de contentamiento, tú vas a ver de menos las cosas, los obstáculos. Cuando tú tienes la meta clara, cuando tú sabes a dónde quieres llegar. Y así podemos ver grandes hombres, emprendedores aún, que tienen esta actitud, que no se desanimaron cuando encontraron nos, barreras, sufrimientos. Pienso siempre en un Walt Disney que traía esta idea tremenda de hacer un ratón que baile y cante y hable, y todos decían, ¿está loco? ¿Quién dijo que eso va a funcionar? Un ratón ahí que haga cosas. Y fue a pedir préstamos, y se dice que fue a más de 30 bancos, y todos no, y con burlas, y no. Pero él no se frenó, porque él sabía el sueño, él la tenía clara, y él sabía el llamado. Hay cosas que Dios está poniendo en tu vida que solo tú las puedes hacer, pero te conformas a hacer lo que los demás hacen porque crees que no. Pero en el nombre de Jesús, esos sueños que Dios pone en tu corazón, esas cosas que Dios pone, tienen que impulsarte, y más bien verle el obstáculo, ver la adversidad, como tomarlo por menos, como decía el apóstol. No sé si me voy a pasar otra vez, mejor me quedo aquí. Bueno, no, ¿qué importa? Él decía, yo estimo eso por basura, a mí no me importa, porque yo sé a dónde quiero llegar, yo la tengo clara, yo sé cuál es la meta, y por eso yo me alegro y yo puedo estar contenta. Cuando yo vivía en Costa Rica, teníamos
Bueno, yo me mudo a Costa Rica y yo me mudo creyendo que a mí me van a contratar en este ministerio donde finalmente trabajé. Pero resulta que yo mandé mi currículum desde Colombia y entonces a mí sí me pareció un poco rara la dirección, 50 metros al oeste del fulanito, no sé, era un restaurante, y 300 metros al sur, y yo dije, caramba, esto va a llegar así. Dije, bueno, si así es la dirección, yo copié tal cual la dirección. Dicho y hecho, no llegó. Y entonces yo sí llego a Costa Rica y yo estoy esperando la llamada, por lo cual me he movido a este país y nunca llegó la llamada. Y entonces, bendito Señor que en eso Dios hace todo perfecto, pero ese ministerio que filma testimonios, había llegado para ese mes que yo estaba allá, había llegado un grupo de camarógrafos de aquí de Estados Unidos a filmar la historia de la señora donde yo estaba hospedada. Entonces yo ni sabía que era del mismo ministerio. Entonces ella me dice, ay, que van a filmar mi historia para uno de los programas. Ah, genial. Y empecé a ayudarles, y en medio de todo me di cuenta que ellos trabajaban para el ministerio que yo había aplicado. Y entonces, bueno, empiezo a servirles el café, y en eso me mira el productor y me dice, ay, tú me sirves para un testimonio, ¿tú me puedes ayudar? Y yo dije, claro, yo desayuno y quedo libre, yo no estoy haciendo aquí nada, yo te puedo ayudar. Y cuando, bueno, me tocó ser de actriz, pero no funcionó porque no me siguieron contratando, pero bueno, el punto es que hice un testimonio y hasta tenía que suicidarme, y o sea, fue así, era muy fuerte el testimonio. Y no me creía la cara de sufrimiento. Entonces, pero entonces una de las tomas, me dicen, una de las tomas va a ser en la oficina. Y resulta que ahí es donde yo digo, wow, o sea, vamos a ir al ministerio donde yo apliqué. Y yo aprovecho y pregunto cuando llegué. Y yo dije, hola, yo soy Gloriana, ustedes recibieron mis papeles en una de las tomas de los escapes ahí que tuvimos. Y me dijeron, no, nunca recibimos. Es más, acabamos de contratar hace una semana a la persona porque te estábamos esperando a ti, pero como tus papeles nunca llegaron, pues nosotros contratamos a otra persona. Y yo dije, wow, bueno, ya yo estoy aquí en el país, les puedo servir en algo. Y empecé a trabajar como voluntaria. Iba en horario de oficina, duré 3 meses trabajando de voluntaria. Pero en el fondo yo sabía que yo no iba a poder aguantar mucho tiempo viviendo, pagando alquiler, viviendo sola, pues de voluntaria. Y yo decía, Señor. Y resulta que una de las chicas que trabajaba ahí, la que contrataron, ella empezó a menospreciar de alguna manera el ministerio. Dijo, no, es que se trabaja mucho por lo que me pagan, que no sé qué, que esto no es mucho, yo mejor me voy a ir a otro lugar. Y yo le dije, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te vas a ir a otro lugar? ¿No ves que esto es un privilegio trabajar aquí? Es un ministerio cristiano. No, pero yo no quiero esto, y a mí no, y a mí me gusta otra cosa. Y yo, no, pero ¿cómo? Y en eso oigo el Espíritu Santo que me dijo, ¿usted es boba o qué? casi, usted sabe esa voz sutil de padre, usted es boba. Entonces yo dije, no, pero ¿cómo? Y en eso el Espíritu Santo me dice, cállate. Y yo, ay, me quedé callada, casi que le digo, no, sí, la verdad, terrible trabajar aquí, pero no podía cambiar, así que me quedé callada. Yo, bueno, que el Señor te guíe. Y efectivamente el Señor la guió. ¿Y qué creen? Pues como yo estaba ahí sirviendo, pues me contrataron. Pero obviamente el salario era el puesto más bajo de todo el ministerio. Y no me alcanzaba para yo sostenerme sola en el país. Pero bueno, mi mamá me seguía enviando el dinero. Y ¿sabes qué? Y aunque pasé igual mucha escasez, me acordé de esos tiempos de pequeña de ver la mano de Dios, igual la vi. Pero ¿sabes qué? Iba con gozo a la oficina, porque yo sabía que era Dios quien había abierto el lugar, que Dios me tenía en ese lugar y que no importaba lo que tenía que pasar, yo sabía que Dios me iba a bendecir. 3 meses más, después de estar en esa escasez, aumentan el salario, pero después me ponen en otro puesto y Dios empieza a abrir plazas y oportunidades en donde yo pude trabajar 6 años en un lugar
tan precioso que hasta el día de hoy me ha brindado relaciones, personas que yo puedo testificarle a mi esposo, fueron personas que influyeron, invirtieron en mí y me marcaron para donde yo hoy estoy. Dios usó ese lugar y Dios usó la adversidad y ese momento tal vez de dificultad, pero como la meta, yo sabía que ese era el lugar donde Dios iba a bendecirme tal cual. Así que el contentamiento te ayuda a que no tires la toalla antes de tiempo. Tal vez estás, no, y de pronto Dios dice, mantente ahí, como el Espíritu Santo me dijo a mí, cállate y sigue porque por ahí está la cosa. El Señor tal vez está diciendo, pilas, suelta esa actitud, suelta el negativismo, suelta la queja y empieza a no enfocarte en esto, sino a mirar que vale la pena a lo que te he llamado, vale la pena lo que yo tengo para ti, lo que estás pasando. 4, el contentamiento no significa, y cuidado con esto, no significa que no vamos a padecer tristeza o que no podemos, que una persona que tenga la actitud de contentamiento no tiene por qué estar triste. Como cantábamos, no. Eclesiastés nos dice que hay momentos de llorar, hay momentos de tristeza, hay momentos de duelo, pero el contentamiento lo que hace es que te hace salir más rápido. Hay periodos en la vida en donde los duelos tienen que terminarse. Y los duelos por personas que se van o por personas que se mueren o por trabajos que perdemos, los duelos tienen que tener un tiempo. Y tú tienes que decir, ya está, de aquí me levanto, ya está, yo voy a creer lo que Dios tiene para mí y yo creo que voy a estar bien. Como te dije, es esa convicción de bienestar porque te vas a enfocar en Cristo. Pablo, por ejemplo, en Filipenses 2, ahí mismo versículo 25, él está hablando y él dice, ahora bien, yo creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Esta persona especial, Epafrodito, es una tremenda persona de consolación, pero está enfermo. Y dijo, es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Y yo aquí veo un apóstol que está hablando del gozo y de alegrarse, pero también está hablando de decir, gracias Señor porque le salvaste la vida, así no se añade otra tristeza. Entonces el contentamiento no es, no, usted no puede estar triste. O de pronto, oye, está pasando una racha y le dicen a uno, no, pues eso no es nada, levántese. Y yo aquí le he pedido al Señor que me ayude porque de pronto mi forma de ser, quiero animar a las personas en un momento de dolor y no me estoy dando cuenta que tal vez les estoy cayendo mal. Por ejemplo, cuando pasó lo de Harvey, nosotros fuimos afectados también por Harvey y no teníamos seguro, como muchos de ustedes, no teníamos ayuda y nos tocó, o sea, en esa misma escuela que vengo, tengo que decir, bueno Señor, yo creo que tú nos vas a levantar, yo creo que vas a tener, porque es la actitud que tengo para sobrevivir. Y traté muchas veces de tener la misma actitud con otros hermanos, pero después me puse a pensar, de pronto caigo mal, de pronto puedo caer como insensible. Y le dije, ay Señor, perdóname porque no es la intención. Recuerdo una muy amada, bueno, Jennifer, la que toca la guitarra aquí, canta, su primer trabajo y pierde su trabajo de la noche a la mañana. Y me dice toda triste, perdí mi primer trabajo. Y yo no sé por qué a mí me dio una alegría y una risa. De veras, le digo, ay. Y ella así como, ¿qué onda? Te dije que perdí, no que me dieron un aumento. Y yo dije, no, por la cara le pude decir, no, ¿sabes qué pasa? Es que ese no era el lugar para ti. Dios tiene un mejor lugar, te va a ir mejor. Y entonces empecé a infundirle el por qué me sentía contenta por ella. Y ha sido así, Dios la ha sorprendido, Dios la ha bendecido. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que yo conozco y ese es tu Dios. Pero hay que entender que uno sí tiene que ser delicado con el dolor, ser empático con el dolor. Y aunque yo estaba en la misma situación de Harvey, yo no puedo responder ante el dolor de la misma manera. Y en esto, pues, tal vez muy pastoral en esto no soy, pero estoy aprendiendo y ustedes me están enseñando. Así que tengan paciencia con los pastores que tienen, pero lo que queremos es realmente
que puedan ver a Dios glorificarse en medio de la adversidad, pero también queremos llorar con los que lloran. También lloramos con los que lloran, ¿ok? No crean que todo es risa. Mejor lo dejo ahí. 5. El contentamiento protege tu fe y protege tu corazón. Y esto es algo muy importante. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice Pablo en Filipenses 3, versículo 1, dice: mis amados hermanos, vean que Pablo es como yo, miren, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y nunca me canso de decirles estas cosas. Y yo lo hago para proteger su fe. Si yo me pongo a echarte leña al fuego, si yo me pongo a decir, ay sí, pobre, si me pongo en la misma actitud, caramba, yo necesito mostrarte la otra página. Yo necesito, con palabras, claro, sutiles y con la gracia de Dios, decirte: el Señor se va a mostrar poderoso y yo me uno en tu fe. Y aunque no tengas fe hoy, por eso oramos los unos por otros, porque tal vez cuando uno está en la adversidad, uno no tiene fuerzas y uno necesita que haya fe del otro lado, que le levante las manos, y que te ayude otra vez a proteger tu fe. Por lo tanto, el contentamiento es una actitud que protege tu corazón. También dice él en Filipenses, él dice en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 4, él dice que estén siempre llenos de alegría. Lo repito, alégrense, lo repito. O sea, esta carta debía haber contado cuántas palabras tiene esto de alegría. Que todo el mundo vea que ustedes son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, no es que ustedes, frescos, no, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, fíjense, el ejercicio. Presenten su petición, su necesidad, pero al mismo tiempo denle gracias por todo lo que Él ha hecho en el pasado. Y entonces, con estos dos ingredientes, ¿qué va a pasar? Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y cuidará tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y luego dice, y ahora, en el versículo 8, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, como si no nos hubiera dicho mucho. Una cosa más para terminar. Ojo, concéntrense en todo lo que es verdadero. Yo no puedo hablar contigo mentiras. Yo no puedo repetir las voces que el enemigo te está diciendo. De pronto tú estás oyendo, soy un fracasado, no voy a salir de esta, perdí todo. Pero yo no puedo ayudarte a pensar así. Yo necesito ayudarte a pensar en lo que es verdadero, en lo que es la verdad de Dios. Y después dice, en todo lo que es honorable, todo lo justo, en todo lo que es puro, en todo lo bello y todo lo admirable. Es como decirte, mira lo que ha hecho Dios, mira quién es Dios. Piensen en cosas excelentes. Ahí es donde yo digo, ¿por qué voy a pensar mediocremente? Voy a pensar en lo que es excelente, en cosas dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué es lo que necesitas tú en la vida? La paz, pero no una paz que es inestable, es la paz de Dios. Amén. Por favor, cierra tus ojos allí donde estás y dile, Dios, gracias por lo que tú, Señor, hiciste en la cruz por mí y ganaste por mí. Hoy te pido, Señor, que me enseñes a caminar y a crecer en el contentamiento, en el esperar lo mejor de ti, Señor, con alegría. Y yo oro por mis hermanos que estén en adversidad, que tú les ayudes a ir por encima de toda esta situación y ver, Señor, que vale la pena los sacrificios, los esfuerzos, las dificultades, si tú nos llevas de la mano.
Si tú no le has entregado a Cristo tu vida, si has caminado solo en tus sueños, hoy el Señor te dice, hagamos un trato y caminemos juntos, pero tienes que rendir las riendas. Necesitas decirle a Jesús, Señor, yo te recibo en mi vida como mi Dios, como mi Rey, no como un ayudante, como mi Rey y como mi Señor. Hoy yo creo que tú moriste en la cruz por mí para darme a mí mi libertad y yo hoy recibo eso. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga crecer en mí todas estas cosas que yo necesito, que me enfoques y que me ayudes a salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que hayas disfrutado mucho de esta prédica. Si quieres disfrutar de otras, por favor oprime el botón aquí a tu derecha y así vas a suscribirte a nuestro canal. Y si quieres disfrutar de nuestra más reciente producción, por favor aprieta el botón a este lado y vas a disfrutar de la música más reciente del ministerio. Gracias por estar en nuestro canal.